Contame. No, digo, justo mañana a las 11 vamos a ir al Congreso, obviamente, a pedirle a los diputados y a las diputadas que hagan lo que corresponde, que es apoyar la ley de financiamiento universitario, ir en contra del veto del presidente, porque la educación pública, sobre todo universitaria, es algo que los argentinos defendemos y valoramos, y yo creo que los diputados tienen que escuchar a la sociedad. Ujú. Quien habla aquí en este nuevo cafecito, la emisión 15ª, si no me equivoco, el número 15, es Tomás García, tripero él, que creo que es una de lo más importante dentro de la presentación, eh, quien fuera o es actualmente presidente del Centro de Estudiantes. Fui presidente del Centro de Quien Estudiantes fuera de presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias 5 años, sí. Económicas durante 5 años. Para mí un referente dentro de los compañeros de la Universidad de Buenos Aires a nivel político, de la Franja Morada, de radicalismo en general. Así que Tommy, gracias por estar acá. Gracias a vos, Lauti. Muchas gracias por Eh, la invitación. Y obviamente lo más importante es que soy hincha de Gimnasia, que soy tripero como vos. El resto es anecdótico. algo que nos preguntan a quienes vivimos en Capital y somos de Gimnasia es por qué sos de Gimnasia, así que yo traslado la pregunta. Bueno, mi bisabuelo jugó en Gimnasia en el 29, en el famoso equipo de Gimnasia que sale campeón. Y es el primer torneo oficial de Gimnasia, después el del 93, obviamente, más allá de lo que diga la gente. Ujú. Y bueno, mi abuelo obviamente se hizo de Gimnasia, igual radicado en Capital, ellos vivían en La Plata y se vinieron a Capital. Mi viejo también de Capital, hincha de Gimnasia, y yo también. En mi casa había un lema, yo a mi hijo le doy libertad, o es de Gimnasia o lo mato, que elija, así que por suerte elegí Claro. bien. Y sí, creo que es una buena forma de crianza, digamos, que creo que corresponde. Eh, hace rato con Tommy venimos trabajando en lo que es la filial capital de Gimnasia, que tiene bastante más años que nosotros inclusive, lo cual me parece muy sano en el trabajo democrático político de las instituciones. Así que un saludo para todos los triperos que estén Sí, mi escuchando viejo y para formó los que no parte también. de ese inicio de la filial Capital, ¿no? Ujú. Junto con, bueno, con Coco, con Fausto, que hoy en día tiene el nombre de la filial, y con muchos muchachos más, así que seguimos por ese camino. Ujú. Tommy, algo que yo veo desde afuera, pero que me parece algo parecido en términos futbolísticos o de pasiones y tradiciones familiares, pero creo que veo bastante también en el radicalismo. Hay mucho de familia, eh, de herencia. A ver, pasa con todo porque mis viejos son peronistas y yo también, eh, pero creo que el radicalismo tiene una historia, un impronto, una idiosincrasia también muy metida con eso, ¿puede ser? Mira, yo creo que sí, obviamente. La gran mayoría de los radicales de familia que militan en un comité vienen de diferentes generaciones, pero a mí particularmente, que mi viejo es radical, pero nunca militó en el radicalismo. eh, yo arranqué en la universidad y la mayoría de mis compañeros de la universidad que arrancan a militar. Nosotros somos Nuevo Espacio, digo, obviamente tenemos un núcleo muy grande de Franja Morada, del Ujú. radicalismo, pero somos más amplios. Mi mejor amigo de Nuevo Espacio, que fue vicepresidente, es peronista, o sea, Claro. somos más amplios, pero la realidad es que de los que arrancamos a militar en la universidad, arrancamos en la universidad y Ujú. después hemos empezado a militar Claro. territorio o hemos empezado a militar en algún comité, pero sí, obviamente, el radicalismo tiene una historia muy particular en cuanto a que es de familia, ¿no? Claro. Y la Universidad de Buenos Aires, creo que el ámbito Sí. universitario en general, ¿no? También. Es cuna del radicalismo, obviamente. La Franja Morada, a lo largo y a lo ancho del país, en las universidades nacionales, conduce. Ujú. Puede que en alguna que otra universidad o facultad particularmente no conduzca, pero en la gran mayoría la Franja está y conduce, entonces obviamente es la agrupación Claro. estudiantil más importante. ¿Y a qué lo atribuís, digamos? Porque el radicalismo tiene eso con, no sé, esa capacidad de conducción con los estudiantes, porque en definitiva es eso, o de, vos me dirás si es empatía, si es cercanía, si es gestión política, qué sé yo, el peronismo tiene algunas condiciones de idiosincrasia que le permiten desplegarse mucho en los barrios, en el territorio. Creo que la universidad, sobre todo en periodo democrático, para el peronismo ha sido muy esquivo, pero para el radicalismo ha sido especialmente fuerte también. Sí, yo creo que humildemente la gestión del radicalismo dentro de las universidades es muy buena y eso colabora con que las agrupaciones estudiantiles del radicalismo puedan gobernar, puedan
presidir los centros de estudiantes. Ahora, obviamente, diciéndolo yo, queda capaz que, no sé si raro, pero queda mal, pero yo creo que es una realidad. Y muchas de las personas que han pasado por la Franja Morada o han pasado por los centros de estudiantes hoy en día conducen también, obviamente, las universidades, son autoridades de la universidad. Y eso genera que nosotros tengamos una mirada y las autoridades de las distintas facultades y universidades tengan una mirada puesta en el estudiante, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Eso es muy importante y en la importancia que tiene un centro de estudiantes. Yo te lo puedo decir en mi facultad particularmente, en la Facultad de Económicas. Muchas personas que han pasado por el centro de estudiantes hoy en día son autoridades de la facultad y saben de la importancia que tiene el estudiantado, porque obviamente sin estudiantes no hay universidad, como sin docentes, que la lucha de mañana también es por los docentes y los no docentes, no hay universidad, pero la importancia que tiene el movimiento estudiantil, creo que el radicalismo la ha entendido al gobernar también en las facultades y en las universidades y le ha dado la pelota y ha escuchado a los estudiantes. Vos sabés que los consejos directivos son cogobernados, que estamos estudiantes, graduados y docentes, pero tanto docentes como graduados tienen 12 votos y los estudiantes tenemos 4, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Ahí es donde vos decís, che, si las autoridades no te escuchan, no te dan bola, el estudiante no tiene mucho para hacer porque salís perdiendo, digo, en el consejo directivo. Bueno, yo creo que han entendido muchas personas que han pasado por los centros de estudiantes de la importancia que tiene la mirada estudiantil para la toma de decisiones en las universidades. Uh-huh. Y eso obviamente ayuda a la gestión y colabora también con que la franja, el radicalismo siga gobernando en las facultades. Claro, porque es algo, no sé si paradójico, pero puede hasta sonar atípico, el hecho de quizás la militancia estudiantil, a la militancia estudiantil universitaria se le atribuye un rol o a priori una idiosincrasia más revolucionaria, más rebelde, porque somos pibes, porque por la formación que uno empieza a tener, porque se empieza a encontrar con las, entre comillas, las injusticias, etcétera. Y decís, bueno, sos militante, que es lo que parecía acá, militante de la gestión, militante del que gobierna, en este caso la universidad. Pero ganan y representan, digamos. ¿Cómo? Es que yo... ¿Y quién es más rebelde? Claro. En su momento, a ver, el trotskismo ganó mucho y tuvo una no sé si hegemonía, pero la verdad que andaba muy bien electoralmente en las facultades, ahora menos, pero tiene una militancia muy importante. Y se entendía, uno por lo menos desde afuera, lo entendía como, bueno, mucha rebeldía canalizada a través de ciertas organizaciones, entonces era bastante simple, putear al rectorado, putear a la facultad, putear al gobierno, bueno. Ahora con el radicalismo pasa algo distinto. Porque lo militás, lo trabajás y además tenés la oportunidad de participar en la gestión de gremial, en la gestión de la facultad. Es que ahí yo creo que le pifia tanto el peronismo como el trotskismo, como la izquierda, porque ser rebelde por ser rebelde o putear por putear no sirve para nada. La realidad es que nosotros cuando nos tenemos que plantar, nos plantamos. Que personas que hayan pasado por el centro de estudiantes hoy en día sean autoridad de la facultad no significa que piensen igual que nosotros o que tengan los mismos intereses que tenemos los estudiantes a la hora de reclamar. Nosotros si tenemos que salir a putear o si tenemos que pelearnos con alguien, lo vamos a hacer. Ahora, que después tengamos una mirada en común de cómo conducir la facultad, de cómo gestionar la facultad, de cómo gestionar la universidad, colabora, obviamente. Digo, si vos estás peleado con absolutamente todas las autoridades de la facultad, que son las que toman las decisiones, porque es una realidad, no vas a llegar a ningún lado. Vos fijate las facultades en donde conducen los centros de estudiantes, tal vez agrupaciones más de izquierda, no funcionan. No funcionan, el centro de estudiantes tampoco. Digo, nosotros además tenemos una mirada de gestión de centro de estudiantes muy clara, muy precisa, y en donde en primera medida estamos ahí para estudiar y para solucionar también problemas, ¿no? Digo, el centro de estudiantes está para colaborar, para que ningún compañero se quede sin material de cursada, para que ningún compañero se quede sin una materia asignada. Bueno, tenemos ciertas cuestiones que para nosotros son primordiales. Y después de eso, gestionar bien, y si podemos hacerlo en conjunto con las autoridades de la facultad y de la universidad, mucho mejor. Si no coincidimos en algo, vamos a ser los primeros en levantar la mano, en putear, en gritar o en hacer lo que haya que hacer en el consejo directivo o en donde sea para defender a los estudiantes. Pero digo, una cosa no es que si vos tenés una mirada parecida a la gestión de la facultad, sos la gestión de la facultad o... no, bueno, yo creo que eso los estudiantes lo entienden y es más, nosotros lo decimos, tenemos una muy buena relación con la gestión de la facultad y laburamos en conjunto, docentes, graduados y estudiantes, para hacer la mejor facultad posible. Ahora, si hay que pelearse, nos vamos a pelear, obviamente. Pero ahí te encontrás
pelearse te toca con un compañero por ahí de la franja, Sí. que fue compañero tuyo ese decir, pelearse con, hay que levantar la mano, muchas veces seguramente es con alguien propio, digamos. Sí, no, será incómodo porque capaz que puede ser amigo, yo te lo puedo decir. Nosotros estamos discutiendo muy fuertemente las actualizaciones de los planes de estudio, en económicas, por ejemplo, ¿no? Venimos discutiendo, ya actualizamos contador, actualizamos sistema y venimos discutiendo fuerte economía, administración. El director del departamento de administración, que es Fer Moroni, que es un amigo, que es dirigente de Huracán, que fue presidente de la FUBA, que fue presidente del Centro de Estudiantes, nos peleamos en todas las reuniones, porque la realidad es que tenemos miradas diferentes y eso no va a dejar de ser una persona que yo quiero, que yo respeto y que respeto el rol que ocupa. Ahora, que haya pasado por el centro estudiante o por la federación o que sea radical no quiere decir que yo voy a coincidir con él. Y si me tengo que pelear en pos de defender los intereses de los estudiantes, lo voy a hacer. Así que eso no nos afecta a nosotros, por lo menos. Tommy, me metiste un tema que me interesa particularmente como economista y conocedor del... Soy contador igual. Contador, perdón. De económica, pero contador. De económicas, pero conocedor de el ambiente de la teoría de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas? Porque la Universidad de Buenos Aires, universidad pública, ha dado cuadros económicos de la Argentina durante toda su historia y de todo tipo. Pero cuando uno ve egresados de la universidad pública atentando contra la universidad pública, y no solo en el caso puntual de esto que se está discutiendo ahora, cuando ve economistas totalmente liberalizadores de la economía, que no quieren al Estado, que quieren un país más pobre, que están... ¿Cómo es ese debate? ¿O qué, desde tu mirada, de tu formación en la Facultad de Económicas, qué enseña la Facultad de Económicas? Mira, ya lo dijo Jaco, son desagradecidos, ¿no? De las oportunidades. Y es más, acá tenía en el celu, por eso lo había sacado, un montón de diputados y diputadas, sobre todo del PRO y de la Libertad Avanza, que han pasado por las aulas de la universidad pública, no solamente en la UBA, sino en universidades nacionales, y que van a votar en contra de las universidades públicas, que hoy en día están sentados y sentadas donde están gracias a la universidad pública. Son quien son gracias a la universidad pública y hoy en día van a votar en contra. Son desagradecidos. Y la realidad es que en la Universidad de Buenos Aires, y esto lo hemos discutido con el presidente, antes de la primera marcha el presidente decía, bueno, los keynesianos de Córdoba y Junín, y criticaba lo que se enseñaba en la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas se enseñan todos los pensamientos económicos, particularmente en la licenciatura en Economía, que capaz que es lo que más le interesa al presidente, pero se enseñan todos los pensamientos económicos y después uno elige, ¿no? Lo que le parece mejor, lo que cree que va a colaborar en pos de hacer un mejor país, en pos de una mejor economía, pero se enseñan todos. Tenemos materias de economía austríaca, hay materias optativas que los estudiantes de economía pueden elegir y pueden cursar, como un montón de otras ramas económicas que se enseñan dentro de la facultad. Después, obviamente, cada uno es libre de elegir y de creer lo que funcione mejor, ¿no? Peco de ignorante, pero siento que la economía nacional, es decir, la economía del peronismo, le falta una vuelta de tuerca a enseñarse en económicas. Un abordaje, aunque sea. No digo, no enseñes la escuela austríaca, no enseñes el keynesianismo, pero el modelo de la tercera posición desde una visión nacional tiene una deuda. Bueno, no, hay un montón de, yo te lo puedo decir, tengo un montón de compañeros, de compañeras que conozco, de la militancia también, de la Cámpora, de la Mella, y la gran mayoría o son docentes, o son ayudantes, o están en diferentes cursos. Bueno, Axel mismo, Guzmán, nosotros desde el Centro de Estudiantes hemos hecho cursos con él antes de que sea ministro de Economía. Realmente en la facultad se enseñan todas las miradas. Después, bueno, obviamente, hay libertad de cátedra y cada docente elige qué es lo que quiere dar, pero hay lugar para todos. Hay lugar para todos en la Universidad de Buenos Aires, eso no tengo ningún tipo de duda. Claro. Estamos charlando con Tommy García a través de... a través de los años el radicalismo ha crecido en las universidades, lo veníamos diciendo. ¿Cómo es hoy la militancia radical? Lo digo porque están bajo la mira. El radicalismo en general, obviamente no es todo lo mismo, pero es un tema, digamos. ¿Pesa o hay cierta, no sé, cómo? Hago un paréntesis primero, Sí. Qué loco que me hayas invitado en el día del natalicio del Hoy general en el 8 de octubre, a un radical, ¿no? natalicio del general Juan Domingo Perón.
No, yo creo que, y esto también lo discutimos internamente, y yo lo pienso mucho, y lo discuto también con un montón de compañeros de diferentes partidos políticos. Yo curso una Ujú. maestría como de liderazgo de análisis político, y tengo muchos compañeros con los que hablo de estos temas. Yo creo que los radicales somos muy culposos. Ese es el Ajá. gran problema que tenemos muchas veces, en donde nos hacemos cargo de absolutamente todo. Y el peronismo muchas veces no. La verdad que Ajá. es mucho más suelto en ese sentido. Y tal vez hoy en día, en donde más se critica al radicalismo por 4 o 5 diputados ingratos que Claro. votaron en contra de los jubilados y que probablemente vayan a votar en contra de las universidades, para mí no son radicales. Pueden estar afiliados, pero no son radicales. Una persona que vota en contra de los jubilados o que vota en contra de la educación pública no es radical. Ahora, el peronismo es más suelto en ese sentido, ¿no? Que Scioli Claro. forme parte del Yo gobierno soy de esos que no no pasa niegan absolutamente. la. Yo no niego la identidad peronista ni de los que estoy totalmente en contra. Si me Claro. dice que es peronista, eso se lo respeto, por ejemplo. Bueno, bien, vos sos de los pocos, porque discuto con un montón de compañeros que cuando le decís, che, pero escúchame, Scioli, lo militaste durante Sí, 20 sí, años y ahora está del otro lado y no claro. pasa absolutamente nada. Los diputados de Tucumán, peronistas, que votan junto con la Libertad Avanza, no son peronistas y está todo bien, y eso todos lo entendemos. Ahora, cuando 3 radicales se dan vuelta, el Claro. radicalismo son todos una manga de hijos de puta, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no creo que sea eso. Yo creo que la gran mayoría de los radicales tenemos una mirada de país, de centro izquierda, la causa de los desposeídos, y un montón de cuestiones en donde la lucha del radicalismo fue muy importante para la Argentina, y que obviamente, como en todos los partidos políticos, va a haber traidores que se den Ujú. vuelta o que hagan algo o piensen algo en contra del pensamiento que tiene su partido Claro. político. Pero eso pasa en todos. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos demasiado cargo o somos Ajá. muy culposos de todo eso y nos castigan. Claro. Es más fácil, ¿no? O es fácil en el último tiempo castigar a los Sí, sí, eso radicales. es cierto. Pero, y me hago cargo. Yo siento como, creo que en ese sentido planteaba la discusión y la, entre comillas, dificultad. Yo con honestidad siento que el peronismo se quedó con la función, después salga o no salga en la práctica, que puede pasar cualquier cosa, pero se quedó con la referencia de el militante revolucionario transformador, el tipo que le duele la injusticia, quiere cambiar la patria, quiere modificarla de raíz con las estructuras sociales y un montón de cosas, un poco por lo menos en el imaginario, ahora está en discusión y ese es el problema, se quedó con la idea para transformar esto, bueno, el peronismo ha sido quien más ha logrado y más ha conquistado en el camino de esa transformación. Y el radicalismo ha aportado que algo para mí durante mucho tiempo y en determinadas circunstancias de historia es valioso, que es la institucionalidad, la democracia, la gobernabilidad. Pero que en general la gobernabilidad termina siendo un sostenimiento del status quo. Y ahí es como, está bien, que no se vaya toda la mierda es un valor. Pero hay veces es medio necesario y el radicalismo aporta tranquilidad y no sé, en esa dicotomía estoy con la militancia, sobre todo, de radical, que hemos compartido tanto también. Bueno, pero vayamos a la militancia universitaria, si querés. Nosotros Sí. somos reformistas, nosotros venimos de la reforma del 18, de romper esas estructuras, de romper ese status quo. Eso nos caracteriza a los radicales, Uh-huh. sobre todo los que venimos de las universidades nacionales. Entonces yo creo que eso es una de nuestras características. Después, como siempre, obviamente, va a haber radicales que sean funcionales a eso, como hay peronistas también que son Sí, funcionales sí. a eso, que han pasado por el peronismo y después se han reconvertido y pasó, y pasó. Nada, yo qué sé, yo creo que a nosotros nos caracteriza eso también un poco. Después, de nuevo, tal vez repito un poco esto, somos muy culposos. Yo no veo a muchos peronistas hoy en día decir, che, mirá, hoy gobierna Milei por culpa nuestra. Yo veo que lo más fácil es putear a los radicales, a 3 radicales que son diputados, que no los conoce nadie, y decir, mirá cómo el radicalismo funcional a la Libertad Avanza, cómo el radicalismo funcional a el PRO. Bueno, no, si te pones a mirar, en su gran mayoría, los radicales
no son funcionales a eso, están en contra, digo, por lo menos en el espacio en donde yo milito también, que es Evolución Radical, creo que somos la oposición más marcada al gobierno de Milei. Pero nos hacemos cargo de lo nuestro, de nuevo. Yo creo que el peronismo tendría que empezar a hacerse cargo para tratar de transformar y de empezar a cambiar las cosas. Hoy en día yo no tengo duda que Milei gobierna porque el gobierno de Alberto Fernández fue pésimo. Si no, Milei no creo que hubiera tenido chance de ganar. Pero la gente estaba cansada. Fue pésimo el de Milei, fue pésimo el de Macri. Digo, venimos de varios años de gobiernos muy malos. Pero por sobre todas las cosas, los últimos 4 años fueron pésimos. Y no por el radicalismo. Entonces, ahí es donde también tenemos que empezar a sentarnos a discutir y yo creo que eso también va a ser sano para el peronismo. Creo que algunos se están dando cuenta de eso y han aceptado en parte, pero les cuesta todavía aceptar este tipo de cuestiones. Yo creo ahí que algo que tomo de Milei, que no son prácticamente nada, pero y que creo que todos vemos, todo el que está en política lo ve, es el timón fijo, la determinación. Esto es así, es una barbaridad, es una aberración, pero le da para adelante, no se le rompió el botón de freno, digamos. Y dice, son todos unas ratas apestosas y va para adelante. Bueno, creo que en ese sentido, uno de los pecados del gobierno de Alberto, del gobierno de Cristina, de Massa, fue no fue para adelante con todo, con lo que sea. Fue para un costado, después para el otro, después no se puso de acuerdo. Y creo que el radicalismo lo viene teniendo hace tiempo. Esto que mencionás de quizás la culpa es como, bueno, así, que ya fue que nos puteen. Totalmente. ¿Viste? Pero démosle para adelante. Sí. Yo creo que ahí el peronismo no es que tiene que aflojar con eso, sino que tiene que profundizar con eso. Mira, y bueno, nos pelearemos, pero profundizar en la línea que corresponda. Y Martín, yo creo, Lustó, hoy en día caracteriza eso, ¿no? No tendría que haber dado quórum Lustó para la ley base, perdóname. Pero escúchame, bueno, pero también el radicalismo en ese sentido, y lo ha dicho, no es estar en contra por estar en contra, solamente porque es Milei nosotros vamos a votarle absolutamente todo en contra. Tiene que ser racional en ese sentido. Un poco sí. Tiene que ser racional en ese sentido. No, para un poco sí, para mí no. Pero pará, además de eso, Martín, yo creo que refleja un poco lo que vos comentabas recién. Sin importar, y muchas veces la mayoría de los políticos, no solamente los radicales, los peronistas, digo, la gran mayoría de los políticos dicen lo que mide, ¿no? Sí. Bueno, si a mí me mide decir esto, digo esto, si a mí me conviene estar con este, estoy con este. Bueno, yo creo que en este último tiempo Martín es muy castigado, debe ser el político más castigado por el gobierno, o uno de los más castigados por el gobierno, y el tipo no le importa, y si tiene que decir algo que tal vez no mide o que gran parte de la sociedad no está de acuerdo, pero él cree que esto es así, lo va a decir y lo va a hacer. Y creo que en el último tiempo eso lo ha entendido, más allá de que después no mida eso. Pero yo creo que Martín entiende que a la larga, y sobre todo en un gobierno en el que creo que va a ser muy difícil que le vaya bien si sigue por este camino, la sociedad se lo va a reconocer eso. Le va a reconocer el haber estado y el haber dicho lo que tenía que decir sin importar las consecuencias políticas o las consecuencias electorales. Y eso es lo que está haciendo nuestro espacio, por lo menos hoy en día. Después, el radicalismo es muy amplio, al igual que el peronismo, y va a haber diferentes miradas. Y es más, yo vengo el domingo de fiscalizar en la interna de la provincia de Buenos Aires y digo, pensamos muy diferente de un lado y del otro, ¿no? Tenés a Abad, que fue con Bullrich y que muchos de ellos puede que sean funcionales al gobierno de turno, y nosotros que estamos en contra y que defendemos otras ideas, ¿no? Claro. Y somos todos radicales, sí. Y bueno. Claro. Sí, a mí en esa discusión que te decía lo de Lustó, claramente como una chicana, pero que en el fondo creo que ahí la idea esta de la gobernabilidad, la institucionalidad, lo cual, repito, es importante, pero mi posición en la ley base era, si no podemos ganar, hagamos que se caiga la sesión. Yo obviamente lo digo desde acá, no soy diputado ni senador, qué sé yo, pero como militante político, hagamos lo posible para que se caiga, para que esta ley no salga de ninguna manera, para que Ricky no salga de ninguna manera. Y si la herramienta es no dar quórum, que no se dé quórum, si la herramienta es hacer un escándalo en el recinto para que no haya sesión, habrá que hacerlo. Está bien, el peronismo tampoco lo hizo, es decir, o los peronistas que podían tener la capacidad de hacerlo tampoco lo hicieron, pero creo que hay que en ese sentido, en ese punto, en ese pequeño punto, no defiendo la institucionalidad. Que bueno,
un poco Milei, con el discurso de la casta, fue eso, romper con toda institucionalidad porque nos llevó al fracaso, etcétera. Creo que a veces eso al radicalismo se le vuelve idiosincrasia, se le vuelve una forma de que en todo es la institucionalidad y por ahí perdió su rupturismo. No sé si en todo, de nuevo, no sé si en todo. La realidad es que siempre la mirada está enfocada en el radicalismo. De nuevo, estamos hablando que había 257 diputados, 72 senadores, y todos están mirando a ver qué va a ser el diputado, qué va a ser el senador radical, o qué piensa, o si da quórum o si no da quórum, y no miramos si da quórum o no da quórum del otro lado también, digo, ¿no? La mirada y el foco está puesta muchas veces en los diputados radicales. Yo creo que tanto diputados como senadores, y es más, nosotros hemos tenido internamente discusiones con diputados, con diputadas, hemos hecho reuniones para hablar de la ley bases, para hablar de un montón de cosas que se estaban discutiendo en el recinto y que la militancia y que la juventud radical no estaba de acuerdo. Pero muchas veces, digo, lo arreglamos puertas adentro también y discutimos puertas adentro de lo que creemos y lo que pensamos. Nos dieron su postura y su mirada, los diputados, por lo menos que a mí o a nosotros nos representan, como Mariela Coleta, que es diputada nacional, como Dania Tabela, como Carla Carrizo, que creo que son diputadas que laburan de verdad, porque los 257 hay muchos que no laburan, o sea, que no se sientan a leer, Claro, que no se totalmente. sientan a laburar, que no se sientan a presentar, como hizo Lustó, un dictamen de minoría, como lo hizo Lustó en la ley base, con un montón de miradas. Digo, después es fácil, yo no doy quórum, no me presento, voto todo en contra, me voy a casa y digo, soy un fenómeno, voté en contra. No, vos estás ahí para laburar también, papá, no estás ahí para sentarte y decir que todo está mal y no hacer nada para mejorar, porque todo está mal lo que presenta Milei. Bueno, puede ser que en parte sí, pero todo estaba muy mal. Entonces, el Congreso tiene que trabajar para colaborar con el país y para colaborar con que salgamos de esta situación, que no es de ahora, obviamente, que se ha profundizado con Milei, eso no tengo ningún tipo de duda, se ha profundizado con Milei, pero que viene de hace varios años y en donde el radicalismo, el peronismo, la coalición cívica y todos los partidos políticos se tienen que hacer cargo y se tienen que poner a laburar. Entonces yo eso lo valoro por parte de los diputados radicales y de los senadores radicales que lo han hecho. Después, bueno, puede que, como decís vos, estarás de acuerdo, ¿no?, con que se dé quórum o con que quieran discutir ciertos puntos de la ley o con que presenten un dictamen por minoría, pero yo creo que es para lo que se los votó también, ¿no? Y para lo que se les paga, y que muchas veces discutimos eso, ¿no? Los sueldos de los diputados y los senadores. Bueno, obviamente, si el diputado y senador labura como tiene que laburar, el sueldo es acorde, porque la verdad que tenés que sentarte a laburar todo este tipo de cuestiones y de leyes, y en un Congreso que hoy en día está teniendo mucho laburo. Hace 4 años era otro Congreso y es una realidad. Tommy, ¿cómo a nivel ya general hasta nacional, no sé, hasta mundial te lo pregunto, ¿cómo ves el mediano plazo, el futuro? Lo pienso más como generación o políticamente. ¿Estás decepcionado de la política, pero esperanzado? No sé, en una cierta abstracción, ¿cómo la ves, digamos? No, decepcionado no, yo no estoy decepcionado. Capaz que es fácil en nuestra generación, nosotros tenemos la misma edad, tenemos Sí, 30 años más o 95. menos, 95 somos los dos, categoría 95. Muchas de las personas con las que yo comparto espacio, que son de otros partidos políticos, te hablan de una decepción, digo, uno está acostumbrado a eso. Yo creo que somos una generación que puede marcar un rumbo, creo que todo esto que pasó nos está empezando a dar un lugar a los de nuestra generación, a los pibes de 30 y pico de años, que tenemos otra mirada, pero que tampoco somos capaz la generación de 18 o 20 años, que sí la miro muchas veces con preocupación, porque creo que tienen una mirada totalmente individualista. Y no solamente es acá en Argentina, creo que la sociedad en general está teniendo a nivel mundial, por lo que me preguntabas, está teniendo una mirada mucho más individualista y no de una sociedad en conjunto en donde no es, bueno, me salvo yo solo y el resto vemos. Bueno, esto es en conjunto, tenemos que trabajar en conjunto para salir adelante. Nuestra generación todavía piensa de esa manera, sin tener los vicios que tienen tal vez generaciones 20, 30 años más grandes, pero creo que tenemos esa mirada y que tenemos que trabajar y que tenemos que tratar de construir un futuro mejor. ¿Va a ser difícil? Seguramente que sí, pero creo que
lo que pasó en la Argentina y con Milei ahora nos va a abrir una puerta a los de nuestra generación para empezar a transformar. Bueno, tenemos que hacernos cargo, no tenemos que mirar para otro lado. ¿Va a ser difícil? Seguro que sí. ¿Vamos a tener que pelearnos con un montón de gente que tal vez no tenemos ganas de pelearnos? Seguro que sí. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Estoy muy, muy de acuerdo. De hecho, el otro día comía con unos amigos y siento que hay una instancia general, algo totalmente, no sé si distópico, pero algo que no sucede en la práctica. Si haces un plenario generacional, es decir, si reunimos a todos, son los millennials, porque en definitiva es entre los 25 y los 35 más menos, creo que hay mucho en común y, y mucha oportunidad y posibilidad. Es decir, somos una generación que está está formada académicamente y está relativamente formada políticamente, en una política que ya se había reconstruido, que ya había tenido debates, que ya había vivido el kirchnerismo, pero también el macrismo, pero también el Alberto y todo el quilombo y ahora tiene un Milei. Es decir, ha atravesado distintas etapas, por suerte no la etapa violenta, que bueno, ya se verá si estamos dispuestos o no. Yo entiendo que no, y ojalá que no. Pero que más allá de, entre comillas, el jefe de cada uno, o la respuesta orgánica que da cada uno, hay una cosmovisión, no sé si común todavía, pero plausiblemente común. Coincido por completo. De varias cosas. Sí, coincido por completo. Yo te venía comentando hace un rato y creo que para mí fue un espacio muy, muy enriquecedor, que es el CIAS, que es una maestría que yo hago, en donde convivimos personas de diferentes partidos políticos. Y a mí eso me abrió mucho la cabeza. Obviamente, digo, nosotros estamos acostumbrados a estar con, no sé, yo como radical y en la facultad, en el comité y hablar siempre con la misma gente, con la misma mirada, que opina lo mismo que yo. Bueno, cuando yo me metí en un espacio así y me hice amigo de gente de la coalición cívica, gente del peronismo, gente del movimiento Evita, gente de otras provincias, del PRO. Y cuando nos sentábamos a tomar algo, a charlar y a discutir de política, que obviamente a todos los que estamos ahí nos gusta, veíamos que había un montón de cosas en las que coincidíamos en su gran mayoría, ¿no? Generacionalmente. Teníamos una mirada muy parecida, con matices, está claro, ¿no? Venimos de diferentes espacios y no vamos a pensar exactamente lo mismo. Pero tenemos una mirada y una proyección de país muy, muy parecida. Entonces yo creo que generacionalmente tenemos una oportunidad, como estábamos hablando anteriormente. Ahí queda ocupar esos lugares y hacerse cargo y romper con viejas estructuras que, de nuevo, creo que Milei nos da una oportunidad a nuestra generación para meternos dentro de nuestros espacios y decir, che, mirá, esto fracasó, ahora venimos nosotros, nos toca a nosotros y tenemos que tener la oportunidad de transformar nuestros partidos y de transformar la Argentina o el distrito que nos toque transformar. Sí, ¿no? a mí me pasa justamente porque pienso eso y veo eso en nuestra generación que me decepciona un poco, muy hiper autocrítico, que no aprovecharlo o no hacerlo. Es cierto que hay una crisis, para mí hay una crisis militante producto de un montón de cosas, de la decepción, una, del momento económico, otro, porque un militante que antes estaba más suelto, hoy tiene 3 laburos y está laburando todo el día. Y no tiene un rato para ir al barrio o para hacer una reunión. Está laburando y laburando y laburando y por ahí ya tiene uno, tiene familia, tiene un pibe. Entonces lo que era el entusiasmo juvenil de su momento, de ir al barrio, de tomarse todo el sábado para militar, de a las 6 de la tarde ir a una reunión, ya no lo tiene por una cuestión capitalista, porque tiene que trabajar y tiene que sostener a su familia quizás o a él mismo y que no alcanza. Otro por las decepciones, otro porque se habrá ido de su espacio y no encontró otro que le brinde lo mismo. Pero, así como digo esto, también digo, muchos compañeros de muchas organizaciones a lo largo de la historia han militado en extraordinariamente peores circunstancias que esas. Es decir, te mataban, literalmente. Claro. Entonces, dale. Te entiendo, pero no te entiendo. Y en ese diálogo estamos. ¿Cómo es la militancia con los compañeros en la renovación? ¿Se siguen sumando pibes en la universidad militar? ¿Tienen juventud? ¿Se afianza lo que hay? ¿Cómo viene esa ola, esa marea?
Sí, la militancia universitaria particularmente es muy desgastante. Digo, y coincido. Ustedes van a acumular mucho este proceso. Sí, sí, O sea, hagan las cosas bien porque me parece que este quilombo de hoy, de este año, se va a acumular. Sí. Mira, nosotros post pandemia, a mí me tocó ser presidente septiembre del 2019. O sea, apenas arranca mi gestión, en los primeros meses del 2020, pandemia. 2 años adentro, una militancia totalmente atípica, súper complicada, una militancia de redes sociales, en donde solamente recibías puteada, porque la gente no sabía si iba a cursar, cuándo iba a rendir, cómo iba a rendir, los docentes no sabían ni cómo utilizar las plataformas. Digo, fue muy complicado, ahí perdimos muchísimos militantes, y todas las agrupaciones estudiantiles perdieron muchísimos militantes, porque digo, lo interesante de la militancia universitaria también está dentro de las aulas, está en los pasillos, está en la mesita, está en la rotonda para nosotros los que somos económicas, claro. Y si hay alguien escuchando económicas me entenderá. Perdimos mucho, pero después de eso empezamos un proceso de 1 o 2 años en donde costó, pero a partir del año pasado, en donde nuevamente empezamos a tener una masa militante que se acercaba, que tenía ganas de transformar, en donde la realidad era cada vez más difícil. Y yo creo que eso también, como aleja a gran parte de la sociedad de la militancia política por cuestiones económicas, como muy bien vos reflejabas, también acerca a muchos compañeros, sobre todo en las universidades, que ven las dificultades que tienen y que tiene tu compañero de cursada, ¿no? En donde no llega a pagar el bondi, en donde no puede comprar los apuntes, y en donde los centros de estudiantes ahí aparecen y son un salvavidas súper importante. Y eso abre la puerta de gente a decir, che, loco, está buenísimo lo que ustedes hacen, yo quiero colaborar. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué hago? Bueno, vengo 2 horas cuando salgo del laburo y me quedo acá, no sé, en la fotocopiadora dando una mano, en el local de computación, una charla que organizaron, puedo organizar una charla, puedo organizar un torneo de fútbol, que sé que para el que no tiene un sope, que el centro estudiante le dé un torneo de fútbol, es su alegría de fin de semana. Bueno, che, yo estoy para eso. Bueno, y eso nos ha dado en el último tiempo que realmente se ha sumado muchísima gente. De nuevo, la militancia universitaria es muy desgastante, vos podés venir media hora, pero cuando venís media hora después te querés quedar todo el día, porque es linda, porque te gusta, digo, todos arrancamos de esa manera, teniendo un amigo, un compañero de cursada, o viendo cómo funcionaba el centro de estudiantes, y diciendo, che, yo tengo ganas de colaborar y de estar ahí, y después te engancha. Claro. Te engancha y te vas a laburar, y cuando salís lo único que querés hacer es ir a la facultad, estar con tus compañeros, cuando salís de cursar te querés quedar, decís, che, me vuelvo a mi casa, y te quedaste 5 horas más, porque había una actividad, porque había que ir a algún otro lado a dar una mano. Bueno, es desgastante, y nosotros también tenemos una visión de esfuerzo muy grande en donde, che, para militar hay que forzarse también, ¿no? Y hay que dejar un montón de cosas de lado, novias de lado, amigos de lado, familia de lado, a mí me putean todos, me imagino que a vos también. Ahora un poco menos. Pero bueno, es una decisión de vida. Claro. Y es... justamente en este como jugar contexto, al fútbol también, perdón, que vos también has jugado al fútbol. También. Hemos tenido, digo, en ese sentido parecida, ¿no? Muchos años le hemos dedicado al fútbol, yo no he llegado, creo que vos tampoco, y le dedicamos mucho tiempo, pero ese proceso para mí fue espectacular y si digo, yo sabiendo que no iba a llegar a primera, si vos me decís, teniendo 10 años, che, ¿volverías a 10 años invertir tu vida en ir a entrenar todos los días y dejar de lado a tus amigos, a tu familia, cumpleaños? Lo haría de nuevo, porque lo que me brindó es espectacular. Sí, lo hablamos con Periodistán, que vino acá y también fue jugador llegó hasta casi la primera de San Telmo y tuvo una lesión y bueno, quedó siempre esa espina. Un preparador físico que se llamaba Juan de Ruschi, le mando un saludo si llega a ver esto, de la 7ª división de Argentinos Juniors, una vez nos dio un consejo que yo considero, que yo evidentemente no extrapolé porque si no hubiera llegado, pero que creo que es un axioma valioso, que es, Juancito de Rucci era muy, muy querido en Argentinos. Nos decía, yo no les puedo garantizar que van a llegar a primera, porque puede pasar cualquier cosa, les toca un técnico que les baja el pulgar y los saque, los eche y quedan libres, se pueden lesionar, es decir, nadie les garantiza que esforzándose y dejando todo por esto, haciendo todo lo que hay que hacer, nadie les garantiza llegar. Por ahí no llegan. Pero yo sí les garantizo que si no hacen ese esfuerzo, que si no dejan todo, no van a llegar. Eso sí se los garantizo. Y es un poco así, es como... Nadie te garantiza la victoria, y está en un ámbito político,
haciendo todo el esfuerzo posible. Pero está garantizada la derrota si no haces todo el esfuerzo posible. Es muy cruel. Sí. Es muy cruel. Así es la vida, sí, pero hay creo que hay mucho del fútbol que debería ser más tomado en la política, inclusive. Y ahí tenemos también otro punto en común seguramente, Laucha, que es el tema de los clubes, ¿no? En nuestra sociedad, en la Argentina, la importancia. Nosotros que estuvimos dentro de clubes, y de clubes muy humildes como San Telmo, en donde compartíamos con pibes que no tenían ni para comer, pero que gracias a... Yo siempre doy el ejemplo de Alan Franco, que seguramente que le gusta el fútbol lo conoce, porque Alan hoy en día juega en la primera de San Pablo, debe ganar muchísima plata, y Alan no tenía ni para comer. Nosotros le decíamos Barry, digo amistosamente por Barrilete, porque era un bardo, y gracias a San Telmo, gracias después a Independiente que lo llevó a la pensión, él pudo salir adelante. Y después tenés un montón de ejemplos de pibes que no han llegado a primera, pero que gracias a los clubes han tenido una contención muy importante en un país en donde es complicado, ¿no? Y en donde hoy en día tenemos más del 50% de pobreza y en jóvenes menores de 18 años creo que es más todavía, si no me equivoco. Entonces, el gobierno ataca dos, para mí, de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y míos particularmente, que es el deporte, los clubes sin fines de lucro y la educación pública. El gobierno ataca lo que sostiene a nuestra sociedad, lo que sostiene a nuestros jóvenes. Entonces, sin educación pública y sin clubes de fútbol que los contengan y los saquen de la calle, ¿qué va a ser de nuestra sociedad? Eso, la verdad que me preocupa un montón y me duele porque yo lo he visto y lo he vivido en carne propia, tanto la educación como el fútbol, particularmente a mí, o cualquier otro deporte que pueda hacer un pibe en un barrio gracias a esos clubes de fútbol. Claro. Sí, ahí Milei no se equivoca. Es decir, eligió bien a dónde apuntar los misiles. Creo que es fundamental. La institucionalidad social de base, la institución construida desde las bases y el pueblo organizado es lo que hace, lo que hizo grande a Argentina, digamos, en ese sentido. Y la educación pública, ni hablar. Creo que la capacidad resolutiva del argentino, que es lo destacado a nivel mundial, que digamos donde va al mundo hay un argentino referente, coordinador, líder, viene del hambre y la educación pública. O sea, el que tiene todo resuelto no tiene capacidad resolutiva y el que no tiene ninguna herramienta educativa no tiene con qué salvarse su hambre, digamos. Entonces el argentino ha logrado, y esos son los nuestros, y es la UBA, son todas las universidades nacionales, que ahí, discutiendo un poco para atrás, porque hoy no tiene que ser el eje de la discusión, ¿podría ser más inclusiva la UBA? Se discutió en algún momento el CBC, si es muy filtro, si pueden entrar más pibes, si se exige demasiado a veces. ¿Cómo está ese debate que me acuerdo hace algunos años era bastante fuerte, por lo menos en la militancia universitaria? Sí, es algo que se discute todo el tiempo, el tema del ciclo básico común. Yo particularmente lo que te puedo decir, y hoy en día lo estamos discutiendo, es más, en las actualizaciones del plan de estudio que estamos discutiendo, se va a reconfigurar el ciclo básico común en cuanto a las materias, ¿no? El ciclo básico común de cada carrera, en cada facultad, es igual para todas las carreras. Bueno, nosotros estamos discutiendo un poco de eso también. Pero más allá de eso... Algo así como CBC por carrera. Y algo así. O por facultad, por lo menos. Sí, por facultad, por carrera, pero que va a tener igual una cierta cantidad de materias en común, pero después, obviamente... El problema que tiene el CBC o los primeros años de las carreras para mí en la universidad es que son generalistas. Y nosotros en una facultad en donde tenés 6 carreras distintas, tener 12 materias, 2 años generalista, y la verdad que te saca oportunidad laboral. ¿Qué quiere decir? Ajá. Yo soy contador, licenciado en administración y veo teoría contable capaz que a los 2 años. Entonces decís, che, yo no puedo ir a laburar a un estudio contable si no tengo las materias que yo necesito para mi carrera al principio. No me metas materias que buenísimo, que capaz que están pensadas de una manera, che, la primaria y la secundaria cada vez me dan menos, entonces necesito materias que me acomoden, porque si no cuando llegue a la facultad me van a sacudir. Esa es la lógica también del CBC, no es un filtro, porque al contrario. Digo, un nivelador. Es un nivelador, exactamente, no es un filtro, es un nivelador que lamentablemente la primaria y la secundaria... En su gran mayoría, yo te digo, yo soy ayudante de cátedra en el CBC y año tras año ves que a los pibes les cuesta más, es una realidad. Entonces el CBC es necesario.
Pero sí creo que tiene que tener una mirada no tan generalista, sino más particular, según la carrera, en un país en donde la gente y los pibes necesitamos laburar, o sea, necesitamos laburar apenas entramos a la universidad para poder pagarnos, aunque sea los gastos mínimos de bondi, de transporte, de apuntes, de comida, de lo que sea. Entonces, si a mí la facultad me brinda las herramientas para conseguir un mejor laburo, al principio va a ser mucho más fácil que yo también pueda seguir estudiando. Ahora, si a mí la facultad voy 2 años y en esos 2 años no me sirvió de nada lo que aprendí, porque solamente fue un nivelador de lo que no aprendí en la secundaria, no me va a abrir puertas laborales y me voy a terminar yendo porque no voy a conseguir buenos laburos. Entonces yo creo que esa mirada también la tenemos que tener desde la universidad y por lo menos de la Facultad de Ciencias Económicas estamos trabajando en pos de eso. Tommy, ¿cómo...? Hace un rato me contabas del CIAS que, bueno, Tommy humildemente lo dice, es una maestría, es una escuela de gobierno el CIAS y las organizaciones envían a sus mejores cuadros a que participen de ella. Por eso él no lo va a decir, pero yo lo digo. Es decir, que está bien considerado el hombre aquí por sus compañeros. En ese compartir con referentes de muy distintas organizaciones. Yo recién, es quizás hasta contradictorio con lo que planteabas un rato. ¿Te asusta un poco esa similitud a veces? En el sentido, la política medio que nos homogeneiza y al final termina, como dice Milei, somos todos lo mismo en un palacio rosqueando. Bueno, Milei dice eso y tiene en su gobierno a Bullrich, Bueno, a Sturzenegger, sí, digo, eso entonces sí, lo eso que sí, dice eso Milei sí. a mí sí me tiene sin cuidado porque sé de quién viene. Claro. Digo, No, ¿qué sí. puedo esperar de un burro más que una patada? O sea, lo que diga Milei a mí no me interesa. Más allá de eso, al contrario, a mí no me asusta. Yo cuando entré al CIAS particularmente, yo creía que no iba a tener muchas cosas en común con gente que venía de espacios totalmente diferentes al mío, o que capaz que en la facultad o en las redes o en donde sea, nos decíamos cualquier cosa uno al otro, y cuando entré ahí me di cuenta de que es al revés, que hay muchas cosas que nos unen, pero en pensamientos, en miradas, en formas de ver no solamente la política, sino la sociedad, en forma de cómo mejorar el país, de cómo mejorar las instituciones, y eso a mí me da esperanza. Por lo menos lo que tiene el CIAS. ¿Puedo preguntar qué? Sí. Que, bueno, yo creo que la educación, por ejemplo, todos los que estamos en el CIAS, todos han ido, y digo, gente del PRO, pero recontra de derecha, digo, ¿no? Gente, Claro. ¿me entendés? Capaz que más del larretismo, sino de que viene del Sí. ala de Bullrich, hasta gente, obviamente, del movimiento Evita o gente que tiene una mirada Sí. mucho más de izquierda. Bueno, la educación, lo que hablamos antes. Le voy a decir a mis amigos de Levita que le dijiste que son de izquierda. Y bueno, son un poquito más, están más para ese lado. Igual me llevo muy bien con la gente de Levita. Tengo muy buena Acá tenés relación. Un ex Evita. Una hora, un vuelo. Y ando por ahí. Un saludo a todos los compañeros. Me llevo muy bien, ¿no? Yo además me llevo muy bien. Digo, Gimnasia es muy peronista, eso es una Gimnasia realidad. muy peronista, sí. Y yo me llevo muy bien con todos los peronistas. La verdad que tengo muy buena relación y tengo muchísimos amigos. Pero nada, miradas muy similares, tal vez generacionales también, no solamente políticas, sino generacionales de funcionamiento, de gobierno, de nuevo, educación, salud. Todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la educación y la salud pública, y después capaz que las personas que están en el CIAS tienen referentes políticos que votan en contra de la salud Claro. y la educación pública, pero vos hablás con ellos y están totalmente a favor de todo eso. Bueno, de miradas, de la importancia. Obviamente nosotros, como decíamos, somos jóvenes, políticos, que tal vez la persona que nos eligió cree que podemos llegar a tener trascendencia en algún momento, entonces eso decís, che, gente que viene de diferentes espacios y que en algún momento puede llegar a tener cargo de gestión, que tengamos un montón de cosas en común y de miradas en común, para mí es algo positivo, no es algo negativo. Después, obviamente, la vida, la política te puede alejar o te puede acercar un poco más, pero yo creo que es la única forma de transformar. Si nosotros nos odiamos entre todos, nos puteamos y creemos que el que está enfrente es un hijo de puta, como cree Milei, y yo creo que va a ser muy difícil que la sociedad funcione. No sé quién puede creer que puteando al otro, claro, o denigrando al otro vamos a hacer una mejor sociedad, vamos a hacer un mejor país o vamos a tener una mejor economía. Al contrario, sobre todo de gente que estamos hablando que tiene en su gobierno a Bullrich, a Sturzenegger, a Martín Menem, a Scioli,
a lo que ellos denigran. Entonces, ¿desde qué lugar Claro. nos dicen lo que nos dicen a nosotros? Sí. Es increíble. Sí. Yo soy de los que piensan de que Argentina necesita una transformación. No un. Es un. Creo que es un debate y ojalá sea un debate. Sin digo cuál es el ganador o no, pero que se discuta. Creo que hay un debate, o por lo menos visto del peronismo, entre la transformación o el desarrollismo. Yo no creo tanto en el desarrollismo, creo que hay que cambiar las cosas más profundamente y hay que hacer lo que corresponde. Pero bueno, prefiero 10 millones de veces el desarrollismo y un camino de crecimiento lento, lo que quieras, al lado de esto que es destrucción pura. Pero incluso el macrismo parece hasta dialoguista comparado con esta gente. Pero sí creo que hay una traba en el camino, que es como, bueno, las cosas transformadoras de raíz o acomodando institucionalmente algunas cosas que exige. Creo que Cristina en la última carta lo planteó, pensemos, no podemos estar matándonos blanco-negro directamente sobre el crecimiento del país. Yo creo que es un poco inevitable, si bien ojalá fuera así, creo que es un poco inevitable, porque ni siquiera con el macrismo, que, podría ser dialoguista, podés dialogar, porque el macrismo fue arrasador también, solo que cambió ahora la velocidad. Hay que llegar a imponerse. Yo soy de los que piensan que es construir poder e imponer, dialogando lo necesario, pero imponer. Y yo te quiero agregar algo, porque capaz que al principio había dicho, ¿no? Hoy en día Milei gobierna en parte por el mal gobierno de Alberto, del peronismo, como lo queramos llamar, no importa. Pero esto lo veníamos discutiendo también y lo discutimos en la maestría. Si vos mirás a nivel mundial, la ultraderecha ha avanzado en países en donde vos decís, che, acá no tienen ningún problema social grande para que tomen ella esta mirada o este tipo de política. Y ha pasado, y pasa en todo el mundo. Entonces yo creo que también hay un problema social, un descontento social en países en donde vos decís, che, pero tienen todo solucionado. ¿Qué descontento pueden llegar a tener? Bueno, esa mirada o esa política o ese discurso ha tenido un impacto a nivel mundial y no solamente en la Argentina, que podría llegar a tener un poco más de lógica en algún punto. Alguien que venga a decir, che, voy a romper todo porque esto no funciona. Bueno, sí, la verdad que no está funcionando. Coincidimos de nuevo, no es la manera, coincidimos de nuevo, esto va a ser peor. Sí. O sea, si estábamos mal, vamos a estar mucho peor, y ya lo estamos viendo en números, que al presidente le gusta hablar de números, bueno, lo estamos viendo en números, no es solamente un relato, pero sí es una realidad que es un problema a nivel mundial, este avance de la ultraderecha. Bueno, hace poquito, ahora el fin de semana, hubo también en San Pablo elecciones a nivel municipal y a Lula, al PT, le ha ido muy mal, muy mal. Bueno, nada. Sí, es un tema, diríamos. Creo que o sea, es muy loco que también, lo pienso muy abstractamente, la vida sigue, o sea, uno sigue yendo a la cancha, ¿viste? Uno se pone nervioso. Eso no se puede ir nunca. Se pone nervioso por el partido y dice, ¿qué me importa la guerra mundial si pierde Gimnasia, ¿no? Pero eso es estar vivo también, sano, ¿no? Creo eso que es estar muy vivo, sano sí, también. Sí, totalmente. Tommy, ¿cómo...? Bueno, lo decíamos al principio, estamos día martes 8 de octubre, mañana miércoles 9 hay una nueva convocatoria al Congreso contra el veto del presidente Milei. Además, algo que la ley de presupuesto educativo, que tampoco resuelve la cuestión, es un poco más de plata y tampoco la quiere, es decir, la quiere correr de plano. ¿Qué avisorás? ¿Cómo se resuelve esto? Porque la movilización de abril, la primera fue gigante. La de la semana pasada fue gigante también. Hay una conciencia popular general de la defensa de la universidad pública muy fuerte. Pero igual el tipo insiste. En lo práctico, ¿qué pensás que va a pasar? Bueno, ¿van a cerrar universidades? No sé, ¿cómo? O estamos a la previa de lo que puede ser, bueno, algo bastante más fuerte. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, tomando primero lo que decías al principio, ese relato que hace el gobierno
sobre todo, por ejemplo, a mí me tocó la semana pasada ir a La Nación Más, y hasta los de La Nación Más se daban cuenta del relato del presidente, ¿no? Que habla de auditorías. Antes hablaba de adoctrinamiento no entró eso, digo, la gente sabe que no se adoctrinan en las universidades. Ahora empieza con las auditorías, que tampoco la gente cree que haya ese problema, ¿no? Lo tratan de poner en discusión. Y vos decís, le digo, la semana pasada hablamos y decía, en la ley de financiamiento universitario, en el artículo 7, se proponen profundizar las auditorías en las universidades nacionales y en las facultades. Y ahí la Libertad Avanza, junto con el kirchnerismo, votaron en contra de las auditorías, en ese punto en particular, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un relato también por parte del gobierno que busca entrar de alguna manera en lo que vos decías, en donde la sociedad en general. Nosotros tenemos compañeros y compañeras de cursada que han votado a Milei, que bancan a Milei y que están en la marcha y que van a seguir viniendo a la marcha porque creen que la educación pública universitaria es fundamental. Ahora, yo creo que lo que va a querer hacer el gobierno sabe que no puede de una destruir a las universidades, porque digo, la sociedad no se lo va a permitir y ya se lo ha demostrado. Y han sobrevivido a todo en la historia, tienen más de 100 años y siguen de pie. Totalmente. Y van a seguir de pie, digo. No tengo ningún tipo de dudas en cuanto a eso. Pero lo que está buscando el gobierno, diciendo que para ellos la educación es súper importante y pagándole a profesores universitarios con maestrías y posgrados por debajo de la línea de la pobreza. Digo, ¿qué sociedad puede progresar si los grandes cuadros académicos y los que realmente pueden generar algo positivo en una sociedad están por debajo de la línea de la pobreza? Lo que busca el gobierno es de a poco desgastar. Como no te puedo romper de una y no te puedo cerrar de una porque me voy a poner a toda la sociedad en contra, te voy desgastando a poquito. Y es gota a gota, hasta que en un momento voy a decir, mirá, esto lo vamos a tener que cerrar porque no funciona. Hoy no puede decir que las universidades no funcionan porque son de prestigio a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa en mi facultad particularmente? Nosotros tenemos un montón de profesores de élite que dan clases en la Universidad de Buenos Aires y que te dicen, escúchame, me vienen de las universidades privadas y me ofrecen 5 veces más plata. Yo amo la Universidad de Buenos Aires, yo le debo todo a la Universidad de Buenos Aires y a la universidad pública, pero tengo que comer. Entonces se te van los mejores y eso de a poquito va desgastando, ¿no? Y va a generar peor calidad académica, peores profesionales. Entonces ahí es donde tenemos que luchar y por eso es tan importante esta ley de financiamiento universitario y por eso es tan importante cuando ellos te vienen con el relato, bueno, el esfuerzo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, el esfuerzo ya lo venimos haciendo hace un montón y las universidades funcionan con 7, 10 veces menos presupuesto que universidades que están peor ranqueadas a nivel mundial. Entonces ya la Universidad de Buenos Aires y las universidades nacionales son de prestigio y son un ejemplo. Ojalá el Estado Nacional o algún ministerio del Estado Nacional funcionara el 5% de bien de lo que funcionan las universidades nacionales. Seríamos un país muchísimo mejor de lo que somos. Pero bueno, el gobierno busca eso y creo que de a poquito va a tratar de ir generando esa fuga de cerebros, va a ir generando de que funcionen peor, de que decir que, bueno, mirá cómo están los baños, mirá cómo están las aulas, mirá, y claro, y si no hay presupuesto, ¿cómo querés que hagamos? Claro. Bueno, ese es el relato que está buscando de a poquito instalar el gobierno. Por eso es tan importante que estemos mañana, como hemos estado en las marchas universitarias, y si llega a haber más adelante otras marchas en defensa de la educación, tenemos que estar, porque es lo que nos caracteriza como sociedad y es lo único que nos va a sacar adelante, ¿no? La educación pública es lo único que va a generar que no seamos un país con 50% de pobreza. Además, ustedes, digamos, hablo como de referentes en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA hay una responsabilidad enorme por peso específico, por cantidad de alumnos, cantidad de presupuesto por historia y por visibilidad, porque se corta la luz en económicas y se entera todo el mundo, y por ahí si cerró en la Universidad Nacional del Sur, hay gente que no se va a enterar. Entonces son un poco quienes dicen, acuérdense de la y pelear por la Universidad Nacional del Sur o la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo está ese trato? Porque en momentos hubo siempre en toda pelea hay rispideces internas con las otras universidades nacionales, siempre hay un recelo, yo creo que a veces justo, con la UBA. ¿Cómo está ese trato para la pelea conjunta? Sí, después de la primera marcha universitaria con el tema de gasto de funcionamiento hubo ahí un problema en donde el gobierno había decretado la actualización para la UBA y 2 días después decretó la actualización para todas las demás universidades nacionales. Y ahí yo creo que injustificadamente, pero puedo llegar a entender esa bronca que había generado en las otras universidades nacionales de, la UBA se cortó sola.
No, al contrario, si la UBA se hubiera querido cortar sola, lo hubiera hecho al principio, porque hubiera generado todo este desgaste y todo esta lucha en contra del gobierno para después cortarse sola, después de la marcha. No tendría ningún tipo de sentido. Al contrario, yo creo que la UBA, como bien vos dijiste, obviamente es el faro, porque es la mirada y donde los medios y donde la sociedad está apuntada, y bueno, la Universidad de Buenos Aires, la importancia que tiene, la cantidad de alumnos, y obviamente se pone adelante en esa lucha, ¿no? El vicerrector de la universidad, el rector de la universidad, los diferentes secretarios, docentes, obviamente, hospitales también, directores de hospitales que tienen una trascendencia muy importante y que luchan no solamente por la Universidad de Buenos Aires, sino que luchan también por las demás universidades. Con los recelos que pueda llegar a generar, con las disputas que pueda haber, porque eso es lo que tienen también las universidades nacionales. Las conducciones tienen diferentes miradas políticas, pero cuando vamos a la marcha, como fue el otro día, sin importar de dónde vos vengas, vos defendés a la educación pública, a la universidad pública, y eso nos junta. No es muy difícil que en una marcha pase... Digo, yo no he vivido marchas como las que viví en abril y ahora. Yo creo que la de abril fue, no sé numéricamente, pero puede ser una de las más grandes de la democracia, mirá lo que te digo. Sacando los cierres de campaña del peronismo y del radicalismo del año 83, el 9 de julio, que era una cosa extraordinaria, y hubo marchas muy grandes. Pero a nivel nacional, si lo miramos a nivel nacional, seguro debe ser la marcha más importante. Bueno, y el campeonato del mundo. Claro, bueno, el campeonato del mundo, está bien. Pero sin duda es la más importante. Claro. Fue la más importante. Y de nuevo, con miradas totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba la Cámpora, estaba el radicalismo, todo, estaba el Partido Obrero, el PT, todos estábamos ahí. Y todos pensamos y creemos en la educación pública. Uh-huh. Y eso es increíble. Para mí fueron muy emocionantes las dos. Fue muy lindo haber estado ahí. Totalmente pacíficas, marchas en donde ni siquiera veías alcohol, digo, eran familias, amigos, compañeros de cursada, todos tranquilos yendo a defender lo que creemos que es justo, ¿no? Uh-huh. Y también, y creo que esto también es importante, ¿no? Porque muchas veces en una sociedad en donde uno piensa en uno mismo, ver este tipo de marchas en donde el abuelo que piensa en su nieto, que capaz tiene 10 años, y la única forma de tener un futuro mejor es a través de la educación pública, en donde que yo ya estoy recibido, y digo, che, loco, ¿por qué si yo tuve la oportunidad, los que vienen no van a tener la oportunidad de educarse y de poder tener un futuro mejor y de poder ascender socialmente? Bueno, eso está buenísimo y fue muy lindo porque todos defendemos el derecho de los que vienen, no solamente de los que están ahora, sino de los que vienen y que creemos que tienen que tener esa posibilidad para tener un país mejor también. Tommy, quiero encarar este tramo final de la charla trayendo un mal recuerdo, pero creo que voy a destacar algo que hizo la Universidad Radical que para mí fue un sinceramiento. Y ahí vos me vas a tirar con algo y yo voy a estar de acuerdo. Creo que en 2015, en Gualeguaychú, 2015, en el Congreso de Gualeguaychú, con Ernesto Sanz como presidente, se define, no sin problemas y no sin una fortísima discusión, la Unión Cívica Radical define orgánicamente estar con Macri. Creo que en ese momento la Unión Cívica Radical toma una buena decisión. ¿Por qué digo esto? Creo que Sinceri dice, muchachos, nosotros somos una fuerza conservadora. Nuestras estructuras se ponen en función... ¿qué implicaba? Que la Unión Cívica Radical respaldara estructuralmente, es decir, algo que pasa en el país es que de Jujuy hasta de Tierra del Fuego de La Quiaca hay unidades básicas, comités radicales y escuelas. Es decir, están en todo el país y tienen un desarrollo territorial extraordinario. Poner ese desarrollo, esa estructura, en ese caso, en función del trabajo del macrismo. Creo que eso le permite a la Unión Cívica Radical sobrevivir. Es decir, volver a ser un actor importante en la política argentina. No porque haya desaparecido ni nada, pero ponerse de nuevo en la escena. Asimismo, todo lo que vimos durante el macrismo, que a la Unión Cívica Radical se le relegó, o no se le dio el protagonismo, o no pudo, no quiso. Quienes hemos criticado el macrismo, hemos criticado que la UCR haya estado con el macrismo también. ¿Cómo fue la discusión dentro de la UCR post-macrismo y cómo es hoy?
qué se plantea internamente. No hablo de los grupos que se fueron, bueno, ni hablar de Moró, Santoro se fueron hace un montón, pero dentro, donde hay cosas muy marcadas, muy fuertes, donde llegaste a tener a, no sé, Luis Petri, funcionario de este gobierno, y bueno, Emiliano Jacobiti, Lustó, que están formal y evidentemente en contra. Lo mismo tomándolo con Macri. Unos muy a favor de Macri, otros totalmente en contra de Macri, dentro de la orgánica. ¿Cómo está hoy la discusión política en el radicalismo? Me gustó la connotación del macrismo. Bueno, era formar parte de Juntos por el Cambio, no era solamente, obviamente conducía el PRO, junto con la coalición cívica, junto con el radicalismo. Está claro, sí, Macri era la figura más importante en ese momento y que obviamente era el único que tenía posibilidad de poder llegar a ser presidente. Como bien vos dijiste, en ese momento fue algo muy fuerte dentro del radicalismo. Coincido también en parte de que para transformar la realidad tenés que gobernar, si no termina siendo el Partido Obrero o el PTS, que puede sacar 1 punto, 2 puntos, y no vas a poder nunca transformar la realidad. Digo, para poder cambiar las cosas realmente, si uno cree en algo, cree en un proyecto de país, cree en una forma de gobernar, tenés que gobernar. O sea, no hay otra forma. Entonces, en ese momento, tal vez era la forma que tenía el radicalismo de volver a tener una preponderancia y una fuerza específica a nivel político, nacional. También está bueno hacer la diferenciación, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en ese momento, nosotros nos fuimos con Juntos por el Cambio, con Cambiemos, con lo que era Cambiemos, ¿no? Yo le voté a Lustó. Claro, bueno, muy bien. Y me enojé con los que no votaron a Lustó. Y sí, que fueron funcionales al macrismo, ¿no? Y eso yo lo discuto mucho con mis compañeros. Yo les digo, votalo, y después nos peleamos con Lustó, no pasa nada, pero que no gane. Bueno, ahí yo tengo muchas discusiones con amigos del CIA, por ejemplo, que trabajan con Leandro y que tenemos buena relación. Y que Javi, son buenos. Javi, Fersapio también, un amigo que labura con Leandro y que curso con él. Yo discuto mucho con eso. Che, mirá, bueno, a ustedes parece que les convenía mucho más que Macri gobierna que gobierne Lustó. Entonces, yo creo que ustedes están mucho más cerca de Lustó que de Macri, en una mirada de ciudad. Sin duda que estamos muchísimo más cerca. Pero a usted le convenía que Macri, porque a usted le conviene ser oposición de Macri. Entonces, bueno, ahí es donde también la política tiene ciertas cosas que a la sociedad le molestan. Vos decís, che, loco, entonces vos decís que tenés un montón de cosas en las que coincidís con Lustó, pero haces todo lo posible para que no gane Lustó. Para que gane un tipo que decís que es un desastre y que está teniendo un desastre con la ciudad, y que lo vemos hoy en día con Jorge Macri, es un espanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ni hablemos de todo lo que pasó ahora con Moritán. Es un desastre, digo, la reta era Churchill. Que la cagó a Pampita. Que la cagó a Pampita encima, ¿no? En cara dura, ¿no? Entonces yo creo que, eso la sociedad también le molesta y hace que elija a gente como Milei o otros personajes que hoy en día gobiernan. Pero sí, yo creo que el radicalismo en ese momento necesitaba resurgir de alguna manera y que hoy en día tiene una importancia a nivel nacional muy importante gracias a haber formado parte de Juntos por el Cambio en ese momento, que era otro momento del país, eran otras las miradas, digo, tanto nuestra como la del PRO, como la de la coalición cívica. La coalición cívica hoy en día la escuchás a Lilita, lo que dice del PRO y lo que dice de Milei particularmente. Hoy estoy con Lilita, mañana no, pasado sí y pasado no. Va a ser así. Totalmente. Así que coincido, pero bueno, después eso tiene sus consecuencias, porque vos ves lo que hace el PRO hoy en día y decís, ¿cómo pudiste estar con estos tipos, formar parte de lo mismo digo, de Petri, que es radical, de un montón de personas que forman parte del partido, que están afiliadas al partido, pero que claramente no tienen una mirada radical? Bueno, esos son, gaje del oficio y lo que tiene la política muchas veces, que genera desencanto no solamente en la sociedad, sino también hacia adentro, ¿no? De los que militamos. ¿Y cómo se instrumenta ese debate? Desde quizás es la franja morada, la motorizadora de esa discusión, o cómo viene el debate interno. Vos me contabas bien lo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está esa discusión? Nosotros somos un partido muy democrático.
Digo, nos encanta, tenemos muchísimas internas, eso está claro, y nos peleamos demasiado entre los radicales y por eso también nos castigan. Pero somos un partido democrático, no toma la decisión el movimiento o Cristina o una persona que es designada para tomar las decisiones o el rumbo del partido, no. El partido tiene elecciones en absolutamente todo lado. Del pueblito más chiquito hasta la ciudad más grande tenemos elecciones internas. Y dentro de las elecciones internas tenemos convencionales que nos van a representar en la convención radical. Y dentro de la convención radical se va a votar como se vota en la Cámara de Diputados y se van a tomar las decisiones partidarias, electorales, alianzas. Y bueno, después nos pelearemos, discutiremos, habrá sillazos, pero lo que decide la convención se respeta, porque somos democráticos. Y bueno, después me puede gustar o no. Y si no me gusta, y Qué creo difícil. que no es eso el me camino. hace, como peronista, eso es lo más raro. O sea, nos distancia. El Partido Justicialista es un desastre. Y nunca, no me acuerdo cuál fue la última vez que hubo elecciones que no fueran una lista de unidad a los tiros entre todos nosotros, digamos. No son elecciones. Las no elecciones. O sea, y no está no está ni bien ni mal. Y me parece que no está ni bien ni mal. De hecho, hoy no quiero que haya quiero que se discute, pero no quiero que haya una interna, esta Cristina Quintela, quiero que se pongan de acuerdo. Claro. Y que haya una lista. Y se maten por esa lista, no importa, pero se pongan de acuerdo. Pero eso de radicalismo es una idiosincrasia histórica, además. Histórica. Que choca a otra fuerza, a otra militancia, pero creo que también es parte del sostenimiento histórico de la Unión Cívica Radical como un partido histórico. Sí, ahí también entendés un poco lo que me planteabas al principio, ¿no? Esa institucionalidad que tiene el radicalismo. Claro. Bueno, viene de nuestras raíces también, ¿no? Somos democráticos. Y cuando pensamos diferente los radicales, dirimimos ese pensamiento a través de internas, a través de elecciones, y el que gana tomará las decisiones. Y bueno, me guste bien, y si no me gusta, me tendré que ir del partido. Es una realidad. Ahora, sí, volviendo a lo que también hablamos hace un rato, bueno, hay cuestiones básicas en lo que... Che, loco, si sos radical no podés estar en contra de la educación pública y de los jubilados. Bueno, claro. Replanteate el partido en el que estás afiliado, afiliate a otro partido, porque o sea, son cuestiones básicas y mínimas para poder ser radical. Después podemos disentir y tener miradas distintas y podemos tener diferentes formas de creer y de construir, pero sí hay cuestiones básicas que tenemos que sostener y que por eso yo coincido, por ejemplo, no sé, muchos compañeros de correligionarios que dicen, che, loco, hay que echar a Petri del partido, hay que echar a los radicales que votaron en contra de los jubilados y que van a votar en contra de la educación pública. Y sí, loco, pues no pueden, representar al radicalismo esas personas. Que sigan siendo diputadas, pero que diputados o quien sea, pero que no pertenezcan a nuestro partido. Porque no representan los valores. Yo, por ejemplo, yo no creo que haya que echar a nadie. Incluso a los que están con este gobierno, a los peronistas que están con este gobierno. Los cagaría a trompadas, digamos, pero no... Siento que, por ejemplo, mi enojo en tema ley bases es no que Cristina o Massa no se hayan pronunciado, es que no hayan operado en contra de la ley bases. Esa es mi crítica. Massa, llamalo a Cuader o a Camau Espínola y negociá para que voten en contra de la ley base. No, sé un purista y declamate en contra de la ley base. No, operá. Tenés tanto poder, usalo. Creo que ahí el peronismo tiene un problema. No está usando el poder, o los dirigentes no están usando el poder en función de la defensa de los intereses del pueblo. Yo no los echaría. Obvio que los querés, pero los querés matar. Bueno, pero ¿qué podés coincidir después de esto con Scioli, por ejemplo? ¿No? ¿Podría llegar nuevamente en algún futuro con Scioli a...? Yo creo que no, hoy lo veo, creo que no. Te veo dudoso. Pero el radicalismo, hemos vuelto de todas. Hemos vuelto de todas. Yo creo que hay límites. Sí, pero también... O por lo menos para que la sociedad también nos crea, ¿no? Porque si no, pasa lo que sucede. Digo, si no, la sociedad no te va a creer. O decir, che... Yo sé que con Scioli no... Ya no hay nada. No hay nada. Ya no hay nada. Pero lo que ha pasado, y al radicalismo le ha pasado también, gente que fue funcionaria del menemismo, los peronistas, y gente que fue en la alianza, radicales, funcionarios de la alianza, hoy hacen política y hasta están ahí. Y podré seguramente no estar de acuerdo, pero están ahí, son actores de la política. Y vos tenés que
Digamos, para mí es construir el mayor poder posible para que el tipo que está dudando, que esté en el medio, no sea bueno y se ilumine de la acción correcta. Tenga un polo de poder que le facilite tomar la decisión. Yo soy Cuader y digo, che, la verdad que el peronismo está fuerte. Si voto en contra de la ley base, voy a tener un espacio que me banque. Ahora, si veo el peronismo, esto es un quilombo, es, no, yo tengo mi ley si está en el gobierno. No es que hay que apelar a convencer y al ente, a la idea patriótica de cada senador. Hay que darle un polo de poder que vos le puedas decir, vení para acá. Porque acá hay fuerza y hay poder y vamos a gobernar y vamos a hacerle la vida imposible a este chabón. No solo apelar, y en el tema de universidad pública le va a pasar lo mismo. No solo apelar a la conciencia partidaria y de que como sos radical tenés que defender la educación pública, que sí, pero si no, vení acá porque el radicalismo es un polo de poder que va a ganar, loco. Dale. O sea, quizás ese pensamiento para mí es más tajante de construir, sí, de construcción. Tal vez es una realidad que así funciona, por eso también pensar de esa manera, ¿no? Sí. Decir, che, mirá, si el 90% de la sociedad, si el radicalismo, si el peronismo, digo, esos diputados o esos senadores que hoy en día van a votar en contra de la educación pública, seguramente votarían a favor, porque claramente, Claro. bueno, digo, los radicales que se dieron vuelta habían argumentado a favor de recomposición hacia los jubilados, una recomposición mínima además era, ¿no? Hacia los jubilados, y una semana después votaron en contra. Bueno, así funciona lamentablemente, Sí. ¿no? Por eso también en parte coincido con vos. Pero bueno, no debería funcionar así. O por lo menos si queremos que la sociedad nos crea, bueno, la política tiene que también demostrar que hay cuestiones o pensamientos muy claros que tenemos y que sin importar quién gobierne, sin importar quién lo proponga, bueno, tenemos un límite y hay un límite. Claro. Esa es la única forma también de cambiar lo que hoy en día piensa la sociedad de los políticos y de la política. Y eso nuevamente nos va a abrir las puertas al radicalismo, al peronismo o al partido que sea, pero el partido que crea y que quiera un país mejor y una sociedad mejor y una Argentina mejor gobernándola, porque claro, digo, el gobierno actual no cree en el Estado. Bueno, yo quiero un gobierno que crea en el Estado y que lo quiera mejorar, ¿no? Obviamente. Tommy, la última, porque ya no sé, pero se lavó el mate, nos quedamos sin café. No pasa nada. ¿Ves eso por ahí no llamarlo lo nuevo, quizás lo nuevo charlábamos más temprano, somos nosotros, o es esta generación? ¿Es lo nuevo en las estructuras que hay? ¿Es lo nuevo, todo nuevo? O sea, de cero. ¿Es lo nuevo dentro del radicalismo y lo nuevo dentro del peronismo y lo nuevo dentro de esto? O por ahí medio que hay que romper todo y no sé, ¿cómo ves el futuro mediano? No, yo no creo que haya que romper todo, sí que hay que sacarnos de encima muchas cosas, tanto en el peronismo como en el radicalismo o en otro partido político, que son la vieja política y que no funcionan y que no han funcionado y que han fracasado y que nos han llevado a donde estamos hoy en día. Pero creo que hay un montón de gente valiosa, tanto en el peronismo como en el radicalismo, como en otros partidos políticos, y que a través de ellos y con las nuevas generaciones hay que construir nuevas mayorías y hay que construir mejores miradas, mejores partidos políticos que puedan trascender y que puedan llevarnos a que este loco no gobierne más y que la Argentina vuelva nuevamente a tener una mirada en común en los puntos en los que coincidimos y que hemos estado charlando durante este tiempo y que podamos discutir de manera razonable y racional en los puntos en los que no coincidimos para llegar a otro lugar. Pero no creo que sea destruyendo absolutamente todo lo que se hizo. Yo creo que hay cosas positivas que se han hecho. Seguramente hay muchísimas cosas negativas y estamos de acuerdo en eso, pero las cosas positivas que se han hecho y que se construyeron no hay que destruirlas. Tommy, algo que te haya quedado en el tintero, que no te haya preguntado, que quieras contar. No, tal vez recordar de nuevo lo que va a ser mañana, no una vigilia, pero el estar mañana 10:30, 11 de la mañana en el Congreso, que vamos a estar del movimiento estudiantil hasta un montón de personas, pidiéndole a los diputados y a las diputadas que apoyen el futuro de todos los argentinos y de los jóvenes y de nuestro país y que no apoyen el veto de Milei.
de nuevo, y creo que es muy importante que estemos todos. Cuando tuvimos la marcha de abril, se logró el 270% de aumento de recomposición, en verdad, de gasto de funcionamiento. Después de la marcha del otro día, creo que el gobierno ha sentido el impacto y se ha parado desde otro lugar. Bueno, tenemos que estar ahí para expresar lo que la sociedad argentina cree que es que la educación pública es importante. Entonces tenemos que estar ahí. Así que invitarlos a todos a que estén. Ojalá el 23, ahora se confirmó en Rosario, no voy a poder ir encima, estoy muy triste, gane Gimnasia. Bueno, además del CIA, viste, me meto en todas estas cosas, en la FURP me anoté y es justo del 21 al 26 de octubre, así que el 23 no voy a poder ir a Rosario, estoy muy triste. Creo que estoy a punto de no ir a la FURP solamente para poder ir a la cancha, pero bueno, nada, esperemos que gane el Lobo. Esperemos que gane el Lobo. Tommy, gracias. Gracias a vos por la invitación, me encantó.